Pues vamos a continuar. Es un placer presentar al profesor Gabriel André Asmat Medina, quien nos visita del Departamento Académico de Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. El profesor va a dictar el tema on Countable Dense Homogeneous Spaces. Entonces, pues profesor, muchísimas gracias por su ponencia. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, profesor Javier, y también agradecer a la comisión organizadora del evento por aceptar presentar este trabajo, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco sobre los espacios CDH o Countable Dense Homogeneous, y básicamente quiero hablar de los recientes resultados obtenidos sobre este tipo de espacios. En la charla de hoy, todos los espacios son Tikhonov, topológicos asumidos son Tikhonov. Si no se acuerdan qué es Tikhonov, eso significa ser Tikhonov. Primero, ser un espacio T1 es que para dos puntos diferentes existe un abierto que contiene uno y no el otro. Completamente regular es que si tengo un punto y un cerrado y ese punto está afuera, existe una función continua de X, del espacio X en el intervalo 0, 1, continua que lleva el X en 0 y el cerrado en 1. Entonces, si usted junta esos dos, eso es un espacio de Tikhonov, ¿no? Bien, primero comienzo con algo de un espacio homogéneo. Un espacio es homogéneo si existe un homeomorfismo del espacio en el propio espacio que lleva un punto en el otro. Como un ejemplo, todo grupo topológico es un espacio homogéneo. Un grupo topológico piense en un espacio topológico que también tiene la estructura de grupo y que la operación de multiplicación, si quiere hacerlo así, es continua con la topología producto, y la operación que lleva un elemento del grupo en el inverso también es continua. También necesito hablar de los espacios de Baire. Un espacio es de Baire si cualquier cantidad numerable de abiertos densos tiene intersección densa, y vamos a decir que un espacio es Schmiger si se puede escribir como una unión numerable de conjuntos cerrados con interior vacío. Es claro que todo espacio de Baire que no sea vacío es un espacio de Schmiger, pero lo contrario no vale. Solo vale cuando el espacio es homogéneo. Y esa es esa proposición de Kirkpatrick y Michaud, ¿no? Bien, más definiciones. Voy a decir que una sucesión en un espacio topológico X es no trivial si el rango de esa sucesión es una función, es un conjunto infinito. Bien, si yo tengo un espacio homogéneo con una sucesión no trivial, una secuencia no trivial mejor, cualquier punto es un límite de una sucesión inyectiva de puntos diferentes de ese punto de convergencia. Un lema técnico, ¿sí? Una proposición también es que si yo ahora suponga que tengo el espacio homogéneo y con una sucesión no trivial, entonces cualquier subconjunto numerable que tengo del espacio, existe un subconjunto también numerable que contiene al primero, y donde todo punto del primero es una sucesión de es límite de una secuencia inyectiva de puntos de B diferentes del punto de convergencia. Sí, ese lema y esa proposición son técnicos, ¿no? Bien, finalmente puedo hablar de los espacios CDH o Countable Dense Homogeneous. Voy a decir que un espacio CDH si es separable y dado dos subconjuntos densos numerables, entonces existe un homeomorfismo de X en X que lleva un denso en el otro, ¿sí? Como ejemplos, Rn, con su topología usual, es un espacio CDH, 2 omega que está ahí, piensen en el 2 con la topología discreta del conjunto 0, 1, y haga la topología producto, pero omega veces, o sea, una cantidad numerable, y dote eso de la topología producto. Eso es el 2 omega, y el omega es lo mismo, solo que en vez de 2, pongo omega con la topología discreta. Omega es los naturales, 0, 1, 2. Esos son ejemplos de espacios CDH. Bien, yo estoy interesado en los fundamentos y la topología, entonces me interesa saber el tamaño de los espacios CDH. Lo que sí puedo limitar es que por arriba, todo espacio CDH, su tamaño es menor o igual que el continuo, o 2 a la LEP 0, y si el espacio es no discreto, o sea que si tiene un punto que no es abierto por lo menos, su tamaño es mayor o igual que el primer cardinal no numerable, la LEP 1 en ese caso. Bien,
de esa proposición tenemos que los racionales con la topología usual no es un espacio CDH. Bien, solo quería comentar un detalle, es que si usted no visualiza bien estos dos últimos conjuntos, el 2 omega y el omega omega, piense en el 2 omega como el conjunto de Cantor de la recta, ¿sí? Porque se puede probar que son homeomorfos. Y el omega omega puede pensar en los irracionales también con la topología de la recta, ¿sí? Creo que es una manera más fácil de pensar en esos espacios. Perdón. Bien, como dije, los racionales no son un espacio CDH. Y otro teorema importante, que si tengo un espacio que es conexo y CDH, entonces él es homogéneo. Bien, la propiedad de CDH no se comporta muy bien con las operaciones usuales en topología. Por ejemplo, no es hereditaria, porque la recta es CDH, pero el intervalo 0,1, con la topología usual, no es un CDH. La imagen continua también de un CDH, ¿cómo es la dinámica de estos CDH? También no necesariamente es CDH, ¿no? Porque 0,1 es un espacio métrico compacto, pero un resultado de la teoría descriptiva de conjuntos muestra que todo espacio métrico compacto es una imagen continua de ese conjunto que les comenté ahí, ¿no? 2 omega. Entonces, pero hemos visto en el ejemplo anterior que 2 omega es CDH, pero la imagen que es el 0,1 no lo es. ¿Sí? Los productos también no se portan muy bien, porque R es CDH y los irracionales, puede pensarlo así, son CDH, pero el producto no es. Bien, para introducir los nuevos resultados al respecto de los espacios CDH, se introduce la noción de la propiedad de Banach, en honor al matemático ucraniano Taras Banach. Vamos a decir que un espacio topológico tiene la propiedad de Banach si existe una familia numerable de cerrados nunca densos nada más que tiene interior vacío, un subconjunto cuya cerradura tiene interior vacío. Entonces, un espacio va a tener la propiedad de Banach si existe una familia numerable F de conjuntos cerrados nunca densos, tal que cualquier subconjunto compacto de X está contenido en algún elemento de esa familia, ¿no? Una observación es que, en particular, esa familia, la unión de los elementos de esa familia, es todo el espacio, y como la unión de conjuntos nunca densos aún sigue siendo nunca denso, puedo asumir, como es numerable esta familia F, que esa familia es creciente, ¿no? Uno está contento. O sea, cada vez que usted hace una enumeración, F0, F1, puedo asumir que son crecientes, ¿no? Muy bien. Un ejemplo. Quiero un ejemplo de un espacio que tiene la propiedad de Banach. En realidad los ejemplos que conozco no son triviales, ¿no? Necesita un poco más. Entonces, para hablar de este ejemplo, quiero hacerles recordar que si un espacio considere un espacio de Banach, la topología débil en E es la menor topología en E que hace esas phi de F, definidas de esa forma, continuas, ¿no? Si usted piensa, esos phi de F son los funcionales lineales, pero que son continuos en la topología de la norma, ¿no? Solo que ahora estoy introduciendo una topología nueva en E, más económica, que tenga menos abiertos, que haga esos funcionales continuos también. Bien, también es necesario hablar de los espacios vectoriales topológicos. Considero un espacio vectorial sobre R, ¿no? Puede pensar sobre R. Y voy a decir que, imagine que tiene una topología y que esa topología hace que la suma y el producto por una escalar son continuas. En ese caso voy a decir que eso se convierte en un espacio vectorial topológico. Un ejemplo es que E, con la topología débil, es un espacio topológico, ¿sí? Una observación importante es que si tengo un espacio vectorial topológico, E es homogéneo porque con la suma es un grupo topológico, y si E es no trivial, o sea que es diferente del el neutro, ¿no? del espacio vectorial, el ser, entonces E contiene una copia del conjunto de Cantor. ¿Qué es una copia? Básicamente un subconjunto que es homeomorfo a ese 2 omega. Posteriormente hablaré más sobre el 2 omega, pero con esto es suficiente, ¿no? Lo que dice esta observación es que si tengo un espacio vectorial topológico que no es trivial, entonces E contiene una copia del conjunto de Cantor, ¿no? Básicamente hay que encajar el cuerpo en el espacio vectorial, ¿sí?
Bien. Bien, el ejemplo que les comentaba es esto, ¿no? Considere E un espacio de Banach infinito dimensional y lo voy a equipar E con la topología débil, ¿no? Entonces yo afirmo que E con esa topología tiene la propiedad de Banach. De hecho, considere F la familia de la bola cerrada, centro en cero y radio n, con n mayor o igual que 1. Y B, esa bola cerrada es cerrada en la topología de la norma, la topología fuerte, y además las bolas son convexas, ¿no? Por un teorema de análisis funcional, el teorema de Mazur, sigue que E es cerrada en la topología débil. Bien, además, como E es infinito dimensional, todo abierto no vacío en la topología débil es ilimitado. Entonces, por lo tanto, puedo decir que las bolas tienen interior vacío, ¿sí? Son nunca densos. Y finalmente el teorema de Banach-Steinhaus dice que todo compacto débil, ¿no? O sea, débil porque estoy en la topología débil, siempre es limitado. Entonces está contenido en alguna de esas bolas, ¿no? Entonces hemos usado teoremas fuertes, creo yo, para un ejemplo de un espacio con la propiedad de Banach, ¿no? No es el único ejemplo, hay otro ejemplo, pero es dotar es introducir topologías en árboles, pero no lo menciono, este es el que me sirve en ese momento. Bien, más definiciones es que un espacio es lotado, por decirlo, si todo abierto, no vacío, tiene por lo menos 2 puntos. Y voy a decir que es secuencialmente lotado si todo punto es límite de una sucesión de puntos en X diferentes del punto X, ¿sí? Lema técnico también es que si yo tengo un espacio separable homogéneo con una sucesión no trivial convergente, entonces contiene un subconjunto secuencialmente lotado y además es numerable y denso, ¿sí? Pero sí, para grupos topológicos yo puedo mejorar este resultado. ¿Cómo puedo mejorar? Es que en vez de subconjunto puedo cambiar por subgrupo, que es un poco más fuerte, ¿no? Bien, más definiciones, voy a decir que un espacio es únicamente separable si es separable y dados 2 subconjuntos densos numerables son homeomorfos. Entonces, como ejemplo, tengo que todo espacio CDH es únicamente separable, ¿no? Bien, otro lema técnico es que suponga que X es únicamente separable con un subconjunto numerable secuencialmente lotado, denso. Entonces cualquiera subconjunto denso numerable también va a ser secuencialmente lotado, ¿sí? Bien, como les había comentado, voy a hablar un poco más del espacio de Cantor. El conjunto de Cantor todos lo conocen en la recta, ¿no? Es nunca denso, cerrado y perfecto. Es cerrado sin puntos aislados, ¿no? ¿Qué se tiene? Un resultado de topología general básica es que ese conjunto de la recta es homeomorfo al producto, y piensen en la topología discreta en el conjunto 0,1 y haga el producto Tikhonov omega veces de ese espacio. Además, 2 omega contiene una sucesión no trivial convergente y es perfecto, ¿no? Todos los puntos son puntos de acumulación. En particular, 2 omega es lotado, o grounded, ¿no? En la notación que les comenté. ¿Qué más? Otro lema técnico es que si yo tengo una copia del conjunto de Cantor en un espacio separable X, entonces existe un subconjunto denso en X, de tal manera que la interacción de D con el conjunto de Cantor es denso en esa copia. ¿Sí? También es un lema técnico. Como ejemplo, es que se hace una copia del conjunto de Cantor, por todo lo comentado anteriormente, todo su conjunto denso de C es secuencialmente lotado, ¿sí? Lotado, ¿sí? Consecuencia de todo lo que he comentado, ¿no? Anteriormente. ¿Cómo relacionamos la propiedad de Banach y los espacios únicamente separables? Bueno, el siguiente lema dice que si X es un espacio con su conjunto numerable secuencialmente lotado, denso, si X tiene la propiedad de Banach, entonces él no es únicamente separable. Voy a dar un esbozo de la prueba porque básicamente los nuevos resultados se basan en esto, ¿no? Suponga caso contrario que sea únicamente separable, entonces, como también tiene la propiedad de Banach, agarro una secuencia de cerrados nunca densos crecientes, ¿no? Puedo suponer crecientes por lo que comenté anteriormente,
como es únicamente separable, en particular es separable, entonces fijo su conjunto denso numerable en X y hago una numeración, ¿sí?, de los elementos de 0. Bien, como X es separable, entonces, y A N son cerrados nunca densos, el complemento de esos conjuntos es abierto, entonces la propiedad es separabilidad es hereditaria en abiertos, entonces X menos AN es separable. O sea, ahora agarro un subconjunto denso en ese subconjunto y sigue de esos pasos que están ahí, que ese DN es también denso en el espacio todo. Ahora considero DN unido con un punto de N, ¿no?, que es de la enumeración de ese de 0, sigue de lo comentado anteriormente, que ese es secuencialmente lotado, ¿no? Bien, sigue también que puedo construir una sucesión inyectiva de tal manera de que esté en DN, que sea diferente de esos puntos de N, que convergen a DN, y tal que las imágenes de cada elemento de esa sucesión, las imágenes, ¿no?, para cada, ¿no?, ahí, cada n, xn es una sucesión, ¿no? Entonces, xn, si n' es diferente de n, la imagen de xn intersectado con la imagen de xn' es vacío. Luego yo defino ese conjunto A, ¿no?, que es un conjunto numerable infinito, y bueno, sigue que A es secuencialmente lotado, entonces agarro ese de 0, puedo, por uno de los lemas anteriores, agarrar una sucesión inyectiva en elementos de A menos de 0 que convergen a de 0. Finalmente agarro esos elementos de la sucesión, de esa sucesión que comenté, y le uno el de 0. Entonces sigue que C es infinito y es un subconjunto compacto, ¿no? Bien, luego sigue también que ese es compacto, no está en ninguno de los AN que definí al inicio, ¿no?, que atestiguan la propiedad de Banach en X, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿no?, porque si tienen la propiedad de Banach, quiere decir que cualquier compacto está contenido en eso, ¿no? Pero lo que se consigue ver es que no está en ninguno, y eso es una contradicción. Por lo tanto, el espacio X no es únicamente separable. Bien, no entré en detalles mucho, ¿no?, pero lo que sí es en las consecuencias, ¿no? Como consecuencia tengo que, si yo tengo un grupo topológico G, que tiene la propiedad de Banach, y tiene una sucesión no trivial convergente, entonces G no es únicamente separable. Ahí está la prueba, ¿no? Y como ejemplo es que si E es un espacio de Banach infinito dimensional, con la topología débil, sigue que E no es únicamente separable y también no es CDH, claro, no es un espacio CDH, ¿no? Entonces ya he visto dos ejemplos de espacios que no son CDH, los racionales al inicio, y ahora que con la topología infinito dimensional Banach, pero con la topología débil. ¿Cuáles son los nuevos resultados? Es que Drobowski, Krapski y Marciszewski probaron recientemente, el año pasado, en un artículo, lo siguiente. Es que si X es un espacio Meiger y contiene una copia del conjunto de Cantor, y además también tiene un su conjunto denso secuencialmente lotado, entonces X no es CDH. ¿Cómo se prueba? Básicamente es lo mismo que el lema anterior, ¿no? La prueba consiste en que, por absurdo también, voy a suponer que es CDH, y como es Meiger, voy a intentar imitar la propiedad de Banach, ¿no? Los que van a hacer son los unión de AN, ¿no? Como es Meiger, lo puedo escribir el espacio como una unión numerable de su conjuntos cerrados nunca densos. Voy a imitar la misma prueba anterior, ¿sí? Solo que en este caso voy a definir D ese conjunto, ¿no? D va a ser un subconjunto infinito numerable denso, y se cumple eso. Bien, luego, creo que me queda poco tiempo, pero sigue que, usando el mismo argumento anterior del lema, X no es CDH, ¿no? Bien, finalmente quería hablar de las consecuencias. Es que el teorema, o el gran resultado, es que todo espacio homogéneo CDH que contiene una copia del conjunto de Cantor es un espacio de Baire. La prueba es juntar todo lo anterior, ¿no? Suponga que tengo
que no es un espacio de Baire, ¿no? Entonces, como no es un espacio de Baire homogéneo, que contiene una copia del conjunto de Cantor, como es homogéneo y no Baire, entonces es Meager, y también contiene una copia del conjunto de Cantor. Entonces, en particular tiene una sucesión no trivial convergente. En particular, por uno de los lemas anteriores, contiene un subconjunto denso, numerable, secuencialmente lotado, pero eso no puede ser por el lema anterior, ¿no? ¿Sí? Esa es una contracción. Por lo tanto, tiene que ser un espacio de Baire. ¿Sí? Las consecuencias que ellos mostraron son las siguientes, ¿no? Todo su conjunto, todo espacio CDH conexo con una copia del conjunto de Cantor es un espacio de Baire. En particular, ahora todo grupo topológico CDH que también contiene una copia del conjunto de Cantor es un espacio de Baire. Y finalmente es que todo espacio vectorial topológico que es CDH es un espacio de Baire. Y la prueba es fácil porque si E es trivial es un espacio de Baire, y si no es, por una de las observaciones anteriores, contiene una copia del conjunto de Cantor. Y en particular, como también es homogéneo, porque es un espacio vectorial topológico, entonces concluimos del teorema es que E tiene que ser un espacio de Baire. Bien, eso era lo que quería comentarles. Las referencias, ¿no? Básicamente los resultados son de este artículo de Drobolsky, Kruspe y Masisewski, que se llama Accountable Dense Homogeneous Topological Vector Space, es un espacio de Baire, ¿no? Y si quieren más un survive en esto, son los últimos tres, ¿no? El profesor Rodrigo Hernández Gutiérrez también trabaja en estas cosas, habla también sobre homogeneidad en el espacio de funciones. También hay problemas abiertos, y esto es también del profesor Krusiak y Van Mil. Y algunos de los primeros resultados son de Stephans y Xu, ¿no? Que habla sobre algunos resultados de CDH Space, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Eso es lo que quería presentar el día de hoy. Gracias. Gracias. Tenemos varios minutos para hacer preguntas. No sé si alguien del público quiera preguntar algo. Yo quisiera, antes de una pregunta, solo hablar, ¿no? Claro, Es claro. que yo comenté la propiedad de Taras Banach, ¿no? Y básicamente hubo una charla ayer sobre juegos topológicos. Entonces, actualmente estoy interesado en intentar caracterizar esta propiedad por algún juego topológico o principio de selección, ¿no? Solo he conseguido un lado, ¿no? de un juego, pero es el lado fácil el que conseguí, ¿no? El otro lado es la caracterización, ¿no? Porque, por ejemplo, para espacios de Baire, que también he comentado, existe una caracterización por juegos, ¿no? Que es el juego de Banach-Mazur, y caracteriza los espacios de Baire, ¿no? Solo quería agregar ese comentario, ¿no? Ok. Bueno, pues igual seguimos con preguntas para el público. No sé si alguien quiera comentar algo. En el chat, déjeme ver si hay algo. No, parece que no. No hay preguntas. Pues le agradecemos, profesor. Interesante la charla. Habrá que revisarla. No soy del tema, pero suena bastante interesante. Bueno, muchos de los conceptos son conocidos, ¿no? De la topología general, pero sí hay partes donde me pierdo un poco. Muy interesante. Está bien, no hay problema. Gracias, María, nuevamente por la invitación. Sí. Ok. Pues aquí le presentamos de manera virtual su constancia como participación en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su participación en futuros eventos, profesor. Muchísimas gracias. Correcto. Muchas gracias también.